Otra duda que también surge es, ¿qué pregunto en la lectura? ¿Qué puedo preguntar? Hay personas que tienen sus preguntas muy claras, que llegan a la lectura como con mucha idea de qué información necesitan o quieren recibir, pero hay otras personas que tienen muchas ganas de hacer la lectura pero no saben qué preguntar o de qué manera. Una de las cosas que muchas personas hacen es googlear qué preguntar en una lectura de registros akáshicos. Y acá podemos dar ejemplos de preguntas del tipo ¿cuál es la misión de mi alma? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? Bueno, de esta índole hay un montón de preguntas que son sumamente interesantes, que van a aportar mucho valor a nuestra vida, pero yo siempre doy el ejemplo de quizás no tiene tanto sentido por ahí preguntar cuál es la misión de mi alma, si quizás, no sé, yo estoy pasando por una situación vincular muy complicada, no sé, con mi papá, por decir algo, ¿no? Entonces quizás lo que a mí hoy más me conflictúa, lo que a mí más me está frenando la fluidez en mi evolución, es este vínculo. Entonces por ahí, antes de hacer esas preguntas por ahí ya más establecidas, me sumaría un montón más, muchísimo más preguntar ¿qué tengo que aprender del vínculo con mi papá? O ¿para qué sucede este conflicto con mi papá? O ¿cómo puedo hacer para mejorar el vínculo con mi papá? Por ejemplo, ¿no? Esta pregunta quizás a mí, en este hipotético caso, me sume un montón de información valiosa para poder avanzar en mi vida en este momento. Entonces yo soy muy partidaria y recomiendo mucho que se piensen profundamente las preguntas, ¿no? Que haya como una gran sinceridad con uno mismo, con una misma, y decir, a ver, ¿qué información hoy necesito recibir? ¿Qué es lo que también a mi corazón le daría paz recibir, ¿no? ¿Qué es lo que necesito saber? A veces sucede que hay áreas de la vida de uno que tienen mucha intensidad, o a veces no significa que haya mucho conflicto, pero hay mucha intensidad, mucha repetición. Entonces, ahí algo nos está mostrando el universo, ¿no? Algo seguramente de esa área de mi vida tengo que preguntar. Entonces, pero también hay dudas, es decir, bueno, a ver, ¿puedo preguntar cualquier cosa? Sí, podés preguntar cualquier cosa, siempre y cuando el eje de la pregunta sea uno mismo. ¿Por qué? Porque hay siempre una tendencia para preguntar sobre otras personas. Y acá en realidad estaríamos de alguna forma infringiendo el libre albedrío de la otra persona. Estaríamos buscando información de otro ser que no está dando el consentimiento. Primero, que no podemos ingresar a la calle a otra persona. Y aunque de alguna manera busquemos quizás información, si es alguien ser muy cercano, en nuestro propio akasha de ese ser, lo que tenemos que hacer es buscar información que a nosotros nos permita sanar, evolucionar, información que nos sirva para nuestra vida, pero no información de las otras personas, sino que nos permitan quizás mejorar el vínculo. ¿Por qué? Porque en realidad somos seres sociales, entonces siempre surge preguntas con respecto a otras personas. Pero lo importante es esto, tener en cuenta que el eje de la pregunta sea uno mismo. Ahora voy a dar un ejemplo como para que se entienda mejor. Y es muy importante no buscar hacer futurología, digamos, ¿no? Preguntas predictivas tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien cuando uno ingresa a la calle, el presente, el pasado y el futuro coexisten, y a veces uno dice, cuando uno dice esto, ¿cómo? Claro, porque en realidad cuando nosotros salimos de estas tres dimensiones, el espacio, el tiempo, no es lineal como lo percibimos, sino que de alguna forma es circular. Por eso podemos acceder a eventos, ¿no? Tanto del pasado, del presente o del futuro. Pero hay algo muy importante para tener en cuenta. Es que en realidad, si bien en el plan de vida de una persona van a haber eventos que sí son como inamovibles y cosas que nuestra alma pactó que sí o sí va a vivir, pero en la gran mayoría de la vida
la vamos construyendo con nuestro libre albedrío. Entonces, las decisiones que vayamos tomando en la vida va a hacer que esa vida vaya modificándose. Entonces, ese futuro no es algo estático. Si bien, sí repito, hay puntos que sí ya están pactados y que los vamos a vivir, hagamos lo que hagamos, porque son experiencias que el alma vino particularmente a transitar y pactó que eso sí o sí se haga, pero el resto de las cosas no. Entonces es importante recibir información para nuestro presente, porque en el presente vamos construyendo lo que va a ser ese futuro, ¿no? Entonces, un ejemplo, algo que se presenta mucho es, no sé, voy a volver con Juancito. Primero que si vas a volver o no, termina siendo anecdótico. Lo importante acá es, a ver, el universo, ¿para qué te puso enfrente de Juancito? ¿Qué te quiere enseñar este vínculo? ¿Qué necesitas aprender de Juancito? ¿Acaso quizás Juancito ya cumplió el rol que tenía en tu vida y por eso no está más presente? Es importante que puedas preguntar eso, más que si vas a volver o no. Es interesante decir quizás, ¿qué tengo que aprender del vínculo con Juancito? ¿Qué rol ocupa Juancito en mi vida? ¿O es correcto para mi mayor bien y el de mi evolución retomar un vínculo con Juancito? Entonces acá vamos a recibir información valiosísima que nos va a permitir entender y darnos cuenta también por qué los vínculos se terminan. Porque el tema vincular es algo muy presente en las lecturas. Vínculos que se terminan o que no se concretan, idas, vueltas, bueno. Entonces uno acá preguntar ese tipo de cosas para poder recibir esa información y poder entender el para qué sucede lo que me sucede. Otra cosa también que puede ser es, no sé, preguntar por gente que está transitando procesos de enfermedad. Entonces, no sé, un hijo que dice, ¿cómo va a estar mi mamá de salud? Ahora estamos preguntando por el proceso de otra persona. Y eso que estamos preguntando por el futuro. Entonces esa pregunta estaría como media mal direccionada de entrada. ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué tengo que aprender del proceso de enfermedad que está transitando mi mamá? O ¿qué puedo hacer yo como hija, como hijo, para ayudarla en este proceso? Buscar el para qué de las cosas. Yo igualmente cuando la persona me consulta, yo le brindo una guiatura para poder llegar a estas preguntas. Y es interesante porque cuando la persona hacía la sesión en persona, quizás no se planteaba mucho qué iba a preguntar. Y también estaba bueno porque, bueno, fluía con el mensaje. Sucede muchas veces que el mensaje inicial ya te están hablando de cosas que ya traías en mente o querías preguntar. Y bueno, sucedía que a veces pasaba que la persona decía, ¿hay alguna pregunta que quieras hacer? Y me decía, no. O iba preguntando según lo que iba escuchando en el momento. Pero también esta manera tiene su riqueza, que es que uno ya está abriéndose a esa recepción. Ya está empezando a movilizar sus emociones, su energía, su intención. Empieza también como un trabajo de autoanálisis previo, porque uno empieza como a priorizar, haciendo como una especie de visión total de la vida para saber qué es lo que hoy necesito recibir. Y es algo muy interesante también. Entonces, las personas que por ahí no lo tienen claro, yo igualmente les brindo esta guiatura. Obviamente no en el momento, siempre digo, por favor, no el mismo día de la lectura, porque a veces sucede que yo ya arranco a atender a otras personas y no tengo tiempo para dedicar y responder. Esto sí, siempre unos días previos de la fecha acordada. Si ya están todas las preguntas claras, aunque me las envíen una hora antes con el nombre completo, está bien. ¿Por qué una hora antes? Porque tengo que tener un changüí, un tiempito, para lo que hago es transcribir desde el teléfono o desde el medio que lo recibo a mi libreta las preguntas para poder leerlas en el momento que estoy haciendo la lectura.